María Valtorta. Lecciones sobre la Epístola de San Pablo a los Romanos. Traducción del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta. Lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani. Continuación del capítulo 7 de las lecciones sobre las epístolas de San Pablo a los Romanos. Dios respetó la voluntad humana. El hombre perseveró en su estado de rebeldía para con su benefactor divino. Salió del Edén, lleno de soberbia tras haber mentido, porque nunca en él habíase dado el maridaje con la mentira, y haberse aducido pobres excusas de su pecado, mientras que el haberse hecho ceñidores de hojas atestiguaba que se avergonzaban, no de que estaban desnudos y no querían aparecer así ante aquel que habíales creado vestidos únicamente de gracia y de inocencia, sino que tenían miedo de comparecer ante Dios por ser culpables. Miedo sí, arrepentimiento no, por lo que Dios, después de haberlos echado del Edén, puso 2 querubines en los umbrales del mismo, para que los 2 prevaricadores no volviesen a entrar en él fraudulentamente y se apoderasen de los frutos del árbol de la vida, anulando con ello una parte del justo castigo, defraudando una vez más a Dios de su derecho de dar y quitar la vida tras haberla conservado sana, gozosa y longeva, con los frutos saludables del árbol de la vida. Castigo justo, por tanto, privación de cuanto el hombre espontáneamente despreciara: la gracia, la integridad, la inmortalidad, la inmunidad y la ciencia, y en consecuencia la pérdida de la paternal caridad de Dios y de su poderoso auxilio, y de ahí la debilidad del alma herida, la fiebre avivada de la carne y del delirio y excesos de la razón. De ahí el miedo a Dios, la pérdida del Edén en el que sin fatiga ni dolor discurría la vida. De ahí el cansancio, la muerte, la sujeción de la mujer al hombre, la enemistad entre los hombres y entre los hijos de un mismo seno, el abuso, todos los males que torturan a la humanidad, el miedo a la muerte y al juicio, el tormento de haber provocado el dolor y haberlo transmitido a una con la vida a aquellos que más se ama. Consecuencias. Aparte de la condena inmediata y personal y sus próximas consecuencias personales, el pecado de Adán, con su inherente condena, tuvo efectos que han de durar hasta el fin de los tiempos, pesando sobre la humanidad. Adán, como iniciador de la familia humana, transmitió la enfermedad por él contraída a sus descendientes. Otro tanto
ocurre cuando un hombre tarado procrea hijos, con más o menos virulencia. Los gérmenes de la enfermedad pasan a la prole y de esta a las siguientes de unas a otras. Y si bien es posible, con medicamentos adecuados, reducir a forma más benigna lo maligno de la enfermedad hereditaria portadora, incluso de la muerte, pero nunca aquellos hijos ni los hijos de sus hijos serán sanos como los procedentes de una sangre incontaminada. Por obra de un solo hombre entró el pecado al mundo, está escrito, y es verdad. Este dolor, antes que Pablo lo expresaron la sabiduría, el verbo docente, el salmista y, en fin de cuentas, Dios, ya que siempre es Dios el que habla por boca de sus inspirados. Este dolor inunda el mundo, se transmite de generación en generación y no acabará sino con el mundo. Con sus lamentos hizo resonar la gleba de la que Adán, fatigosamente y regándola con sudor, extraía el pan. Derramóse por la tierra y los confines, los desfiladeros, las selvas y los animales lo sintieron horrorizados, transmitiéndoselo unos a otros, y, cuál luz cegadora, hizo ver a Adán y a Eva la inmensidad de su pecado, cometido no solo contra Dios, sino también contra su propia carne y su propia sangre. Hasta aquel momento, el veredicto de Dios no había aún quebrantado la rebeldía del hombre, el cual, con la facilidad de adaptación del animal, pues el hombre, privado de la gracia, no es sino el más perfecto de los animales, habíase adaptado prontamente a su nuevo destino, no tan suave y gozoso como el primero, mas tampoco desprovisto de satisfacciones personales que venían a compensar los dolores humanos. La pasión del sentido saciábase con la carne compañera a la que se unía, no santamente como Dios quería y del modo que el hombre inocente y lleno de ciencia había entendido en el Edén, que debía formarse una sola carne, la alegría de crear por sí solos. Oh altanería pertinaz, nuevas criaturas, ilusionándose con ello de ser semejantes a Dios, Creador, el dominio sobre los animales, la satisfacción de las cosechas y de bastarse a sí mismos sin tener que agradecérselo a nadie, eran gozos sensuales, pero gozos al fin. Oh, en qué cantidad y con qué obstinación perduraron en los dos protervos el humo del orgullo y la calígine de las concupiscencias desenfrenadas. La maternidad alcanzábase con dolor, mas el gozo de los hijos compensaba aquel dolor. El alimento se conseguía con fatiga, mas el vientre llenábase igualmente y la gula quedaba satisfecha, pues la tierra se hallaba colmada de cosas buenas.
La enfermedad y la muerte hallábanse lejos, gozando sus cuerpos que fueron creados perfectos, de una salud y virilidad que hacían pensar a los dos protervos en una vida longeva, cuando no eterna. Y la soberbia que fermentaba en ellos suscitábales este pensamiento mofador: ¿dónde está el castigo de Dios? Sin él somos también felices. Pero un día, el verde de los campos sobre el que se abrían las flores multicolores creadas por Dios, enrojecióse con la primera sangre humana vertida sobre la tierra, y ululuó la madre volcada sobre el cuerpo del dulce Abel extinto. Y el padre comprendió cómo no había sido vana aquella amenaza que pronosticaba: retornarás a la tierra de la que fuiste sacado, porque polvo eres y polvo volverás a ser. Y Adán murió 2 veces, por sí y por su hijo, pues un padre muere la muerte de sus hijos viéndolos extintos, y Eva alumbró con desgarro dando a la tierra el cuerpo exánime de su hijo querido, y comprendió lo que es dar a luz en pecado. Mas igualmente, al tiempo en que aún fulguraba y era asimismo señalada misericordia, el castigo de Dios, murió el orgullo y vino a nacer el arrepentimiento, la nueva vida con la que los dos culpables iniciaron la subida por el sendero de la justicia y merecieron, tras larga expiación y espera, el perdón divino por los méritos de Cristo. Y de María, dejadme que celebre aquí esta verdad de la Inmaculada, que fue y que es mía, la cual, por nuestro amor conjunto, dio al mundo el Verbo hecho carne, el Emmanuel. Por la infidelidad de la mujer, conoció el género humano el pecado, el dolor y la muerte. Y por la fidelidad de la mujer, obtuvo el género humano su regeneración a la gracia y, en consecuencia, el perdón, la alegría pura y la vida. Muertes. Y por la pureza de una triple virginidad, de cuerpo, de mente y de espíritu, la vida, la verdadera vida, la de la carne resucitada de los justos para vivir eternamente, la de la mente abierta a la verdad y la del espíritu renacido a la gracia. Por el maridaje con Satanás, el odio fratricida y deicida. Por el connubio con Dios, el amor fraterno y el espiritual, que abarcan a la divinidad y a la humanidad, derramándose sobre ambas, operando a la vez por ellas el amor encarnado y el amor virginal, ofreciéndose voluntariamente, totalmente, hasta consumarse, para consolar a Dios y salvar al hombre. La muerte de Abel quebrantó el orgullo de Adán e hizo experimentar a Eva lo más atroz
del alumbramiento destinado a las tinieblas. La muerte de Cristo quebrantó el pecado e hizo ver a la humanidad lo mucho que cuesta el alumbramiento a la gracia. El ululato de Eva tiene su correspondencia en el clamor de María a la muerte de su Hijo Santísimo. Dígoles a quienes creen a María ajena al dolor por estar llena de gracia que, en modo alguno sufrió Eva, en su desolación merecida, lo que sufrió María inocente. Porque si el alular de Eva indicaba el nacimiento del arrepentimiento, el clamor de María fue la señal del nacimiento de una nueva era. Y si en aquella hora marcada, con la primera sangre humana derramada por criminal violencia, por la que fue la tierra maldecida por su segunda vez, se inició la subida hacia la justicia, en la hora de nona, marcada con la última gota de la sangre divina, bajo de los cielos de redención, saliendo cual río de salud de dos corazones inocentes y lacerados, el del Hijo y el de la Madre. Verdaderamente, no solo por los méritos de Jesús, sino también por los de María, estáis vosotros en posesión de la vida. Y ella, Madre de la vida, Madre Virgen, pura, inocente, que no conoció los dolores del parto, según la ley de la carne decaída, al dar a luz a Jesús, conoció en cambio, y bien conocidos, los del más doloroso parto, al daros a luz a vosotros, humanidad pecadora, a la nueva vida de la gracia. Por un solo hombre conoció el hombre la muerte, por un solo hombre conoció el hombre la vida. Por Adán heredó la humanidad la culpa y sus consecuencias. Por Jesús, Hijo de Dios y de María, la humanidad heredó de nuevo la gracia y sus consecuencias. Y esa gracia, por más que no anule todas las consecuencias terrenas de la culpa original, como son el dolor, la muerte y los estímulos que os quedaron para daros pena, temor y combate, os ayuda fuertemente a soportar el dolor presente con la esperanza del cielo. Os ayuda a afrontar el miedo de morir con el conocimiento de la misericordia divina. Os ayuda a hacer frente a los estímulos o fomes y darlos con los auxilios sobrenaturales proporcionados por los méritos de Cristo y los sacramentos por Él instituidos. He dicho, por más que no anule la gracia, todas las consecuencias de la culpa. Es este un punto contra el que se rebelan muchos diciendo, ¿es justo esto? ¿No podía el Redentor devolver toda la perfección? ¿Es justo? ¿Todo en Dios es justo? El hombre no resultó herido en choque alguno con Dios, a resultas del cual debiera Dios sentirse obligado a reparar los daños causados, voluntaria o involuntariamente. El hombre hirióse a sí mismo voluntaria y conscientemente. De ahí
que cuando un hombre se infiere de este modo heridas verdaderamente graves, queda para toda la vida mutilado, tarado o marcado con hondas cicatrices, no habiendo médico que pueda anular con su intervención la totalidad del daño y menos reponer las partes perdidas. Adán se mutiló la gracia, la vida sobrenatural, la inocencia, la integridad, la inmunidad, la inmortalidad y la ciencia, y como miembro fundador de la familia humana, transmitió su penosa herencia a todos sus descendientes. Mas la humanidad, con más fortuna que el hombre singular, obtuvo su curación por medio de Jesús, Salvador, Redentor. Más aún, su recreación en la gracia, que es vida del alma, y mediante los sacramentos por él instituidos, mediante las virtudes que los mismos infunden y mis dones, obtuvo también los medios para ir creciendo cada vez más en la perfección hasta alcanzar la cumbre con la supercreación, que es la santidad. Con todo, ni aun el sacrificio del hombre Dios, capaz y suficiente para restituiros los dones perdidos y para volver a elevaros al orden sobrenatural, es decir, a la capacidad de amar, conocer y servir a Dios en esta vida, para poseerlo con gozo eterno en la otra. Borró las cicatrices de las graves heridas que el hombre infirióse voluntariamente y, en especial, las de la triple concupiscencia, pronta siempre a reproducir la llaga de no estar el espíritu vigilante para tener a raya las malas pasiones. He dicho también el conocimiento de la misericordia divina. Sí, aparte, la herencia de la culpa, tal como os la obtuvo el Redentor, éste os obtuvo también el conocimiento de la infinita caridad, sabiduría y poder divinos. El hombre, Hijo de Dios, regenerado por medio de Jesús, conoce lo que Adán no conocía. Conoce el grado de inmensidad al que llega el amor del Padre, que entrega a su unigénito para cancelar con su sangre el decreto condenatorio de la humanidad decaída en su cabeza primera. Adán, por su ciencia infusa, y más aún por la gracia que, elevándole al orden sobrenatural, habíale capacitado para conocer a Dios, tenía un gran conocimiento de lo mucho que Dios le ama, pues todo cuanto rodeaba y estaba dentro de Adán, hablábale del amor divino, y Adán, por su elección al orden sobrenatural, sabía amar en gran medida. Sabía amar con aquella justa medida que Dios había entendido suficiente durante la vida para preparar al hombre a la visión y goce de Dios después del tránsito de la tierra al cielo. Mas nunca, ni aun en los transportes del más súbito amor, pudo Adán inocente alcanzar a subir con su deseo de conocer y amar
hasta el centro de la verdad. Nunca pudo abismarse en este horno ardiente del amor, que a la vez es verdad. Nunca pudo poseer el conocimiento total de aquella verdad que tiene por nombre amor infinito. El hombre que vive sobre la tierra no puede ver a Dios tal cual es, como tampoco lo pudo el hombre Adán, recién creado y rico en dones. En todo resonaba la voz de Dios. Todo le hablaba de Dios. Todo le atraía a Dios. Era el hombre, el grandemente amado y recubierto de dones que le ayudasen a amar. Mas entre el hombre y Dios medía siempre un abismo. Son dos abismos que se contemplan y de los que el mayor atrae al menor. Destella ante su espíritu, le inviste con sus fuegos y le enriquece con sus luces que lanzan sus dardos sobre el espíritu del hombre como en una continua infusión de sabiduría. El amor divino se presenta al hombre en el ademán de invitación de dos brazos y un seno que se abren y se ofrecen al abrazo que beatifica. Y el amor humano presenta alas al hombre para que pueda olvidar la tierra y lanzarse hacia el cielo, hacia Dios que le llama. Mas una ley de justicia tiene establecido que el encuentro total, la fusión, se realice únicamente después de la prueba que confirma en la gracia. Por esto, cuanto más sube el hombre en su tentativa y deseo de unirse a Dios, más éste huye y se retira a su abismo sin término. Y esto no lo hace por crueldad, sino por tener activas las fuerzas y la voluntad del hombre para alcanzarlo y aumentar así la capacidad humana de recibir con fruto y hacerse colmar de la gracia. Esto es, hasta del mismo Dios, porque verdaderamente el hombre es tanto más apto para recibir y poseer a Dios y su gracia santísima, cuanto más activa, incansable e intensamente se mueve hacia Dios. He hablado refiriéndome al tiempo presente, porque tal es la condición actual del hombre con relación a la divinidad inmensa, incomprensible a toda inteligencia creada, ni aun los más grandes contemplativos. Y pongo entre estos los nombres de Juan y de Pablo, para indicaros dos redimidos ya por Cristo, a los que abrióse el cielo hasta el tercer y séptimo grado, y también a Moisés, Ezequiel y Daniel, que vieron respectivamente la espalda de Dios, la luz dejada por la luz infinita, el ser con aspecto de hombre, por más que era fuego de ámbar, y voz que dejábase oír desde más arriba del firmamento. El anciano de días, cuyo rostro aparecía velado por el río de fuego que discurría con rapidez por delante de su faz.
dejando visible únicamente sus cabellos y vestidos. Pudieron conocer la incognoscible mientras estuvieron entre los mortales, los dos primeros, y en el cielo, tras la redención, los restantes. Mas tal era particularmente la condición de Adán, elevado al orden sobrenatural y por ello dotado, lo mismo que vosotros, una vez restituidos a la gracia y fieles a ella, de una inteligencia espiritual, capaz de acercarse mucho a la verdad, pero no de conocer el misterio de Dios. Solo por Jesús pudo el hombre penetrar más adelante, o mucho más adelante, atravesar distancias, alzar velos, arrimarse al calor del hogar uno y trino, y conocer la inmensidad del amor con una profundidad desconocida para Adán, desconocida por medida de prudencia, porque Adán, en el supuesto de que Dios hubiérale presentado al Cristo futuro, exigiéndole adorar al Verbo, encarnado por amor y por obra del amor, y se hubiese negado a adorar al Verbo, compendio del amor trino, haciéndose con ello culpable del mismo pecado de Lucifer, habría venido a ser Satanás por haber rehusado adorar al amor hecho carne, pretendiendo soberbiamente ser capaz por sí mismo de redimir al hombre, siendo semejante a Dios en esencia, potencia, sabiduría, belleza. Aparte, serle a sí mismo semejante por participación de naturaleza, ofendiendo de este modo particularmente al Espíritu Santo, dador de las luces, sabiduría y verdades contenidas en Dios. Y los pecados contra el Espíritu Santo, de los que Lucifer y sus compañeros de rebelión hiciéronse culpables, al igual de muchos hombres, no son perdonados. Dios quería perdonar al hombre, y así le propuso la prueba de la obediencia, mas le evitó la de adorar al Verbo hecho hombre, a fin de que Adán no pecara de modo imperdonable, codiciando el poder de Cristo, presumiendo poder salvarse y salvar sin necesidad de Cristo, negando como imposible la verdad que se le daba a conocer de que el increado pudiera hacerse creado, naciendo de mujer, y que el Espíritu purísimo, que es Dios, pudiera hacerse hombre, asumiendo carne humana. Vosotros no. Vosotros, redimidos por Cristo, vosotros, llegados después de la venida de Cristo y sobre todo, después del sacrificio de Cristo, tenéis conocimiento de todo el amor de Dios. Cristo, Él mismo, con su palabra, con su ejemplo y con sus actos, os reveló este amor infinito. Mirando a Cristo niño, gimiendo en una gruta, no tenéis miedo de Él. Antes, aquella debilidad humana atrae la vuestra espiritual, que no se siente abatida ni temerosa ante el niño Dios. Ese Dios que se anonadó, Él, el inmenso, con miembros diminutos, Él, el poderoso, con miembros necesitados de todo auxilio, en tanto ellos no fuesen capaces de proveer a las necesidades del organismo.
Al mirar a Cristo niño, no le teméis. Su sabiduría es dulce. Con pocas palabras os indica el camino seguro para llegar a la casa del Padre. Ocuparse de lo que Dios quiere, de lo que Dios tiene dispuesto. Toda la ley se halla contenida en esta respuesta breve y sapiente. Él os dice, al hablar a aquellos que representan a la humanidad elegida y querida por el Señor. ¿No sabéis que ha de hacerse esto solo, esto por encima de cualquier otra ocupación? Tener este amor por encima de cualquier otro amor para tener un puesto en el cielo. Y ese Cristo docente, total, se descubre en estas breves palabras que dice a Marta: te ocupas de excesivas cosas, una sola es necesaria. El Cristo que dice al discípulo, demasiado apegado aún a las cosas del mundo, deja que los muertos entierren a sus muertos. También, quien después de haber puesto la mano en el arado, vuelve la vista atrás, no es apto para el reino de Dios. Ese Cristo que, aun amando con perfección a su madre, no la antepone a su misión. Antes, dice claramente que es su consanguíneo el que hace la voluntad de Dios, y Él es el primero en hacerla, ya que el amor a Dios es siempre, en el ámbito de los deberes, el más grande respecto de cualquier otro amor, incluido incluso el debido a su Madre Santísima. Ese Cristo que reprochaba a Pedro llamándole Satanás, porque le tentaba a no hacer la voluntad de su Padre. El Cristo del Sermón de la Montaña, el Cristo que proclama la última bienaventuranza. Bienaventurados los que ponen en práctica la palabra de Dios, es decir, una vez más, la ley. Es Cristo que le enseña a Nicodemo cómo un hombre ya viejo, heredero del Adán decaído, pueda conseguir la regeneración y ver el reino de Dios renaciendo por el agua, y esta agua de vida os la da Él, Cristo, y por el Espíritu Santo, o sea, por el amor, y amor es hacer la voluntad de Dios en la obediencia a su ley, por cada uno de vosotros en todos y cada uno de sus preceptos. Es Cristo que enseña la religión que es juzgada la verdadera y merecedora del premio por parte de la justicia divina. No busco mi querer, sino el de aquel que me envió. Es Cristo que os da a ese Dios al que se le puede amar sensiblemente. Hasta ahora, nunca habéis escuchado vosotros la voz de Dios, ni visto su rostro. Mas, heme aquí, yo soy aquel sobre el que Dios imprimió su sello. Quien me ve a mí, ve a aquel que me envió. Quien me escucha a mí, escucha al Padre. Porque de nada mío he hablado yo,
sino que he dicho cuanto el Padre me encargó decir. Y os descubre el amor del Padre, que de la culpa de Adán saca el medio de estimularos a un amor más grande, a un más exacto conocimiento y a una más estrecha unión. Es la voluntad de mi Padre que me conozcáis por lo que soy, Dios. Ese Cristo que proclama: nada hago yo por mi cuenta, sino que digo y hago lo que quiere mi Padre. Siempre hago lo que a Él le apetece. Ese Cristo, pastor bueno, que confiesa la más verdadera razón del grande amor del Padre hacia Él. Por esto me ama el Padre, porque doy mi vida voluntariamente, porque este es el deseo de mi Padre, que vosotros seáis salvos. Ese Cristo que, con los umbrales de su pasión, dice: mi Padre me ha mandado y me ha prescrito lo que debo decir y hacer, y sé que su mandato es vida eterna. Ese Cristo que por sí mismo absuelve a Pilatos diciéndole: no tendríais sobre mí poder alguno si no se te hubiera dado de lo alto. Por esto, aquel que me ha entregado en tus manos es más culpable que tú de mi muerte. Y aquel que le entrega en las manos de la autoridad, en una divina locura de amor por el hombre, es su Padre, el Dios infinito ante el cual pronuncia el Hijo su oración perfecta: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y es Dios Padre el que permite a las autoridades humanas ser tales mientras Él lo quiere, sin que se valga de la fuerza de las armas ni de otra fuerza alguna, para mantenerlas en su puesto de mando. Oh, ese Cristo obediente desde su nacimiento a su muerte. Ese Cristo que dice sí con su primer válido y dice sí con su postrer palabra en el Gólgota. El verbo del sí eterno a su Padre. Ese Cristo que jamás causa temor, que no atemoriza con su ley, porque os muestra con el ejemplo cómo es posible su cumplimiento por parte del hombre, porque Él, hombre, la vivió primero antes de enseñárosla. Este Dios hombre que se entrega a la muerte, a sus enemigos, a los desprecios, a la fatiga, a la pobreza, a la carne, y he puesto la muerte en primer lugar y la carne en el último, no por error, sino porque al Salvador fuele más dulce morir que no al Verbo Dios limitarse en una carne. Y a vosotros, hombres, os da el conocimiento de lo que es Dios amor.
Y ese Padre divinísimo, que inmola a su divinísimo, os da la medida del amor de Dios hacia vosotros. Está dicho: no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Mas hace de decir también que el amor de un padre que sacrifica a su legítimo y único hijo por salvar la vida de los hijos adoptivos que, como verdaderos hijos pródigos, se alejaron voluntariamente de la casa paterna y se hicieron desgraciados, llenando de dolor al Padre. Es un amor todavía mayor. Y con este amor es con el que os ha amado Dios. Sacrificó a su unigénito por salvar a la humanidad culpable, esa humanidad que, si no le fue agradecida, obediente ni amorosa al comienzo de los tiempos, cuando gozaba de lo mucho recibido gratuitamente de Dios, tampoco le es agradecida, obediente ni amorosa ahora, cuando ya, desde hace 20 siglos, recibió de Dios, no el mucho, sino el todo, el inmenso, al darse Dios a sí mismo en su segunda persona. Después de haber meditado todo esto, es dulce concluir que si fue grande el castigo que, por otra parte, no fue injusto, mayor, infinitamente mayor que el castigo, fue la misericordia. Esa misericordia que no se contenta con restituiros al precio de su dolor, de su sangre y de su muerte de cruz, los dones que os defraudará Adán, sino que os da a sí mismo en la Sagrada Eucaristía. Os da las aguas de la vida, de las que es fuente que asciende al cielo. Os da su dulce ley de amor, su ejemplo, su humanidad, para que a la vuestra séale fácil amarle, su divinidad, para que vuestras plegarias sean escuchadas por el Padre, cual si fuesen la propia voz de su Hijo amantísimo, que vive en vosotros. Os da el Espíritu Santo con todos sus dones, mediante los cuales las virtudes infundidas con el bautismo son poderosamente ayudadas a desarrollarse y perfeccionarse. Esos dones que ayudan grandemente al cristiano a vivir su vida cristiana, esto es, la vida divinizada de hijos de Dios, y que, sin anular los estímulos, os dan la fuerza para reprimirlos, cambiándolos de mal, que son en bien, es decir, en heroísmo, en medio de victoria y en corona y vestidura de gloria. Igual que para Pablo, la vida de cada uno de vosotros es una lucha interior que sostiene la carne con el espíritu. La aspiración al bien con las acciones, no siempre del todo buenas, lucha
en la que Dios os conforta y ayuda. Por eso, nadie se escandalice si un prójimo suyo confiesa de palabra y con actos ser como Pablo, carnal y sometido, y ninguno se desanime si comprende serlo. Antes, sea el ejemplo de Pablo el que le guíe y le sostenga.